Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Ayudas técnicas, qué son, su utilidad e implicaciones. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos en esta tarde. Muy bien, hoy vamos a trabajar sobre un tema muy interesante que es todo lo que tiene que ver con las ayudas técnicas y cómo estas se ven dentro tanto del ámbito de trabajo como dentro del ámbito de trabajo como sector salud. Muy bien, en ese orden de ideas y para poder hacer este trabajo, y recuerden que estamos dentro de esta ruta del conocimiento de nuestra comunidad. Vamos en nuestra quinta conferencia. La próxima conferencia será todo el tema del soporte social y el bienestar en las empresas en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de todo, y para mirar cómo estamos de conocimientos, nuestra acostumbrada encuesta con las preguntas que tenemos. Wilmer, por favor, ayúdanos. Claro que sí, doctor Alonso, muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento web. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran. Vámonos entonces con esta primera pregunta. ¿Qué es una ayuda técnica? A. Dispositivo externo que promueve la independencia de personas. B. Elementos que permiten dar soporte vital. C. Máquinas para dosificar medicamentos. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Dispositivo externo que promueve la independencia de personas, un 18%. B. Elementos que permiten dar soporte vital, un 16%. C. Máquinas para dosificar medicamentos, un 4%. D. Todas las anteriores, un 49%. E. Ninguna de las anteriores, un 13% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. De las incapacidades temporales médicas es cierto. A. Promueve la independencia de una persona. B. Que mantiene o mejora su funcionalidad. C. Promueve su bienestar. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Promueve la independencia de una persona, un 2%. B. Que mantiene o mejora su funcionalidad, un 12%. C. Promueve su bienestar, un 18%. D. Todas las anteriores, un 61%. E. Ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las discapacidades son A. Visuales auditivas. B. Físicas sordoceguera. C. Intelectuales y mentales. D. Ninguna de las anteriores es correcta. E. Todas las anteriores son correctas.
Estos fueron los resultados. A. Visuales auditivas, un 6%. B. Físicas sordocegueras, un 0%. C. Intelectuales y mentales, un 0%. D. Ninguna de las anteriores es correcta, un 6%. E. Todas las anteriores son correctas, un 88% de respuesta. Muchísimas gracias a nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Doctor, no te Perdón, sí, escuchamos. ya me di cuenta. Ya me di cuenta que no estaba conectado el micrófono. Listo. Wilmer, gracias a ti y a todos ustedes por haber tomado la encuesta. Muchachos, vamos a trabajar sobre este tema y un punto que me dio, digamos que base para arrancar este tema, pero además de eso para poder mirar esta cantidad de información sobre el tema de las discapacidades y sobre todo de las ayudas técnicas, es una frase que escuché que me pareció muy, muy interesante en uno de los artículos, y es que decía que las ayudas técnicas son ese ilustre desconocido, ese gran desconocido. Y es que dentro del trabajo que hacemos tanto en el sector salud como el trabajo que hacemos en las empresas, se desconoce qué son y para qué sirven. Y ahorita vamos a mirarlo un poco dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y dentro del ámbito de nosotros como sector salud, porque en ambos tiene mucho que ver dentro de nuestro quehacer. Y obviamente es un gran protagonista en términos de rehabilitación. Por eso hablábamos de que son esos elementos externos que nos permiten generar la independencia. Muy bien, vamos a hablar de los conceptos básicos, de las definiciones, luego vamos a mirar algo de estadística y cuáles son las ayudas técnicas de acuerdo con el tipo de discapacidad, porque son específicas y tienen que generarse dentro de este marco del proceso de la atención médica, aunque no todo necesariamente lo manejamos los médicos, porque precisamente es una gran desconocida, porque inclusive dentro del sector salud es muy difícil porque no sabemos qué alternativas hay para los pacientes que tienen discapacidad. Recuerden que el año pasado hablamos de la certificación de discapacidad y un poco esto viene a complementar ese tema. Muy bien, ¿cuáles son las implicaciones? Ese sería lo último y para qué utilizaríamos las ayudas técnicas. El objetivo va a ser mirar cuál es la ayuda técnica, cuál es su utilidad y en qué ámbitos se puede manejar el tema de las ayudas técnicas. Mm, y muy importante, vamos a entrar a revisar de qué se trata este tema. En las ayudas técnicas, entendiendo que lo necesitan las personas en situación de discapacidad, y ahorita vamos a ver qué es la discapacidad, lo más importante es entender que una discapacidad no necesariamente tiene que ser muy grande para requerir una ayuda técnica o para ser altamente incapacitante o generador de problemas para una persona. Es así como, por ejemplo, la OMS estima que en el mundo hay de más de 1.000 millones de personas que se benefician de una o más ayudas técnicas. 1.000 millones de personas. Es una gran cantidad. Eso es más que la población de los Estados Unidos. Y obviamente muchas veces más que nuestra población. Pero lo que se entiende hacia el futuro es que en la medida en que nuestras poblaciones van envejeciendo y es que la expectativa de vida está aumentando en nuestro país y en general en Latinoamérica, pero sobre todo en nuestro país, ese envejecimiento, esa expectativa de que podamos vivir más años, aumenta la prevalencia de enfermedades que no son transmisibles. Aumenta la hipertensión, aumenta la diabetes, aumenta el daño renal y todas esas patologías que son crónicas y que se prolongan durante el tiempo, van generando personas que pueden entrar en situación de discapacidad. No es el tema de hoy, el tema de las poblaciones por su edad, pero sí por las patologías que les produce. Es muy probable que más o menos, es lo que calcula la OMS, para el año 2050 estemos en el doble de la población, o sea que lleguemos a 2.000 millones de personas que necesitan este tipo de productos. Entre las personas que más necesitan esa tecnología de asistencia, no solamente están las personas que padecen de alguna discapacidad, que tienen una discapacidad, entendiendo como que la discapacidad no es la patología. Tú puedes tener una patología, mencionábamos ahorita hipertensión, diabetes,
pero si no existe una limitación de la actividad o una restricción de la participación, que es lo que caracteriza la discapacidad, pues no va a requerir una ayuda técnica. Y todavía se está, digamos, un poco en la discusión de si la ayuda técnica cambia la situación de discapacidad por tenerla, y eso es algo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Mm, las personas con trastornos, por ejemplo, de enfermedad mental, también requieren ayudas técnicas. Las personas con demencia o con autismo o con deterioro funcional progresivo. Pero aquí voy a hacerles una anotación que más adelante voy a reforzar, y es que todo lo que tiene que ver con salud mental, con demencia y con autismo no tiene tantas ayudas técnicas. Reconocemos más lo físico en las ayudas técnicas, y por eso digamos que hay más en este tema. Y de hecho, cuando uno busca, no encuentra tanta ayuda técnica para este tipo de patologías. Muy bien, pero ¿qué es una ayuda técnica? Entonces, incluye todos los dispositivos externos, ojo, dispositivos externos que tienen una finalidad, y la finalidad es mantener la funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si no puede caminar, pueda mantener esa funcionalidad de caminar. O, por el contrario, si no tiene esto, que tenga una independencia, y esa independencia se vea reflejada en lo que puede llegar a ser. Y ojo, porque esto en el trabajo y en nuestras instituciones de salud se vuelve muy interesante. El personal de salud, dependiendo obviamente de su tarea, con una ayuda técnica puede perfectamente ser funcional. Entonces podría trabajar y podría generar ingresos, que es, digamos, lo que nos preocupa como población, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ayudas técnicas incluyen? Claro, hablamos de las sillas de ruedas, hablamos de los audífonos, hablamos de caminadores, de anteojos. Cuando tenemos anteojos, esto es una ayuda técnica porque ayuda a nuestra funcionalidad visual. Las prótesis, por ejemplo, en las piernas, que hoy en día los tenemos de mucha tecnología y para múltiples usos. O sea, una persona puede tener para caminar, para trotar, para hacer ejercicio de alto rendimiento, en fin, hay muchas prótesis hoy en día. Igualmente hay asistencia mediante dispositivos de tecnología de la información. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, algún grado de discapacidad visual, por ejemplo, o auditiva, estos aparatos tecnológicos, estos dispositivos tecnológicos, las apps, por ejemplo, van a servirle para poder mantener esa funcionalidad. Tenemos, por ejemplo, también toda la parte de comunicaciones, tales como los recordatorios, y eso va mucho en la parte mental, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer o que están teniendo problemas de fallas de memoria, donde los recordatorios, donde las alarmas nos pueden ayudar mucho para poder generar el proceso de funcionalidad de ellos. Los equipos y los programas informáticos adaptados, la comunicación acumulativa alternativa, y hoy en día, obviamente, nuestros teléfonos de tipo inteligente que a través de las apps y de ciertas funcionalidades nos permiten mejorar la funcionalidad de las personas. ¿Qué otro tema hay ahí muy interesante? Las ayudas técnicas son instrumentos esenciales para compensar la discapacidad o la pérdida intrínseca de la capacidad. En ese orden de ideas, reduce la necesidad de un cuidador. Y hoy en día, no sé si ustedes están o han escuchado algunos programas de algunos alcaldes de algunas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, está la manzana del cuidado. Y la manzana del cuidado tiene como objetivo ayudar a las personas que son cuidadoras. Entonces, cuando ustedes se enfrenten en su práctica diaria o cuando ustedes sean objeto de estos procesos en su práctica diaria en salud, deben entender que estas personas en situación de discapacidad siempre tienen a alguien que es un cuidador, y ese cuidador también merece cuidarse porque se fatiga y sufre unos procesos de contratransferencia y de manejo de su psiquis muy complejos en términos de que pueden manejar frente a las personas que sufren de discapacidad. Y la discapacidad se puede dar o de origen común o de origen laboral. Entonces, esto aplica en todas las patologías que generen secuelas y que generen que se disminuye o sus actividades de la vida diaria o esa interrelación que tenemos como seres humanos con otros seres humanos en diferentes áreas, por ejemplo, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el barrio, en todos los ámbitos donde nos desempeñamos como seres humanos. Bueno, por otro lado, también es parte de la prevención primaria y secundaria, porque contribuye a racionalizar los gastos en salud y bienestar social. Pero
son ilustres desconocidos o grandes desconocidos, como les decía, porque ni siquiera en el sector salud, y esto me doy cuenta yo todos los días en nuestra consulta de discapacidad, que muchos del personal de salud desconoce las tecnologías que hay de asistencia, pero no solamente eso y las ayudas técnicas, sino que no sabemos hacer, yo diría que no una formulación, sino una prescripción de dicha ayuda técnica en las personas y no estamos pensando con antelación. Entonces, por ejemplo, una persona que pierde la visión puede ser que de un día a otro la pierda, pero en general va perdiendo de manera paulatina. Entonces, esperamos a que esté totalmente sin visión, ciego, para que podamos entrar a ayudarle. Y la idea no es esa, sino es poder irnos preparando y saber hacia dónde va para poderle ayudar. Obviamente que nuestra comunicación con nuestros pacientes a veces se torna un poco compleja en términos, por ejemplo, de tiempo. Sin embargo, yo siempre conmino a mis colegas y obviamente a todas las profesiones en salud, todos los profesionales en salud de las diferentes áreas, en que igual nosotros tenemos que gastar el tiempo que creamos que es suficiente para manejar al paciente. Bueno, la tecnología de asistencia se refiere a ese subconjunto de la tecnología sanitaria, es decir, de salud, que abarca las ayudas técnicas. Entonces, la tecnología de asistencia son todas las tecnologías de salud, pero una parte de ellas es la tecnología que es la ayuda técnica. Entonces, obviamente, esto está desarrollado dentro de los contextos de las personas para mantener su funcionalidad y mejorar su bienestar. Es que efectivamente la patología puede tener una secuela, pero definitivamente la calidad de vida debe mantenerse. Y una forma de mejorar esa calidad de vida no es solamente el tratamiento ni el diagnóstico temprano, es también la ayuda técnica porque les va a favorecer la independencia. Y creo que es muy importante cuando uno tiene pacientes entender que a veces necesitamos darle a estas personas esa posibilidad de tener funcionalidad de independencia porque esto les llena y les mejora su calidad de vida. Muy bien, esto permite que una persona que tenga una dificultad funcional tenga una vida sana, sana pero también productiva. Y esto nos implica a nosotros como individuos que podemos trabajar dentro del ámbito de salud o de nuestros pacientes. El otro punto es la independencia. Obviamente que esas personas y obviamente que nosotros también, en la medida en que nos sentamos independientes, podemos tener mucho mejor desempeño y nos vamos a sentir más felices y obviamente por ende mucho más en bienestar frente a nuestra patología. Y la dignidad que se vuelve súper importante en la medida en que la dignidad es la posibilidad de ejercer nuestros derechos. También que participen en la educación. En general, y sobre todo desde los años 50, siempre se ha entendido que las personas con discapacidad, inclusive cuando uno ve los pacientes y les pregunta, decían, mire, es que en el campo no estudiábamos, pero si además de eso es una persona con discapacidad, no le daban nada de estudio, no les permitían acceder a la educación. El mercado laboral hoy en día, con la, digamos, por ejemplo, con la ley 917, lo que llamamos, perdón, 367, que es la ley Klopatowski, hace la inclusión en el mercado y da ventajas, por ejemplo, en todos los sectores. Obviamente que también aplica a nuestras empresas del sector salud, que les permite tener, por ejemplo, acceso a disminución de impuestos al contratar personas en discapacidad o en situación de discapacidad. Pero lo más importante es que esas personas tengan las ayudas técnicas para que puedan incluirse dentro del mercado laboral. Y claro, el gran ámbito importante que no deja de serlo, que es la vida social, cómo socializamos. Bueno, entonces obviamente que eso me permite tener apoyos de salud, me permite asistencia a largo plazo y obviamente ayuda a los cuidadores a manejarlo. La tecnología de asistencia obviamente incluye otros temas que permiten mejorar ese movilizar. También va a disminuir inclusive las lesiones en el personal que hace el cuidado de estas personas. Muy bien. En cuanto a las ayudas, obviamente aquí les presento algunas. Usualmente, por ejemplo, no pensamos en cómo una acogida de un plato a una persona que no tiene un agarre grueso le va a ayudar. Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo ahí es un mango sujetaplatos o un soporte para los tetradrinks, que son estos paquetes que no son de tipo duro, o los aumentadores de superficie para diferentes herramientas, desde herramientas con las que yo puedo hacer trabajos hasta la cuchara, el cepillo, en fin, el cepillo de dientes, las limas, en fin, los agarradores de llaves o los
cuchillos de tipo balancín, que les ayudan todos estos en sus actividades de la vida diaria. Muy bien, todo este ámbito, y fíjense que cuando uno habla de esto con los colegas, entiende que la mayoría entienden la ayuda técnica más como estas sillas de ruedas o los bastones. Sin embargo, inclusive cuando uno mira sillas de ruedas, entiende que hay una cantidad de tecnologías y la gente siempre sigue teniendo en su ideario que las sillas de ruedas son algo muy sencillo y que no tiene muchas variedades. Y resulta que en tecnología de movilidad se ha avanzado, ustedes no saben, una cantidad impresionante en términos de tecnologías para este nivel. Muy bien, la OMS, como les decía, estima que vamos a tener un gran incremento de estas patologías, pero ¿cuáles son, perdón, estas discapacidades de las cuales estamos hablando? En Colombia existe una resolución que es la 1239 del 2022 del Ministerio de Salud que clasifica las discapacidades. Entonces, ¿qué discapacidades hay? La discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad de tipo cognitivo, que significa cómo yo puedo tener en lo cognitivo, por ejemplo, no un retraso mental, y ese retraso mental obviamente que lo llamamos discapacidad cognitiva, hoy en día es como se denomina, y no retraso mental, me impide acceder por no tener un coeficiente intelectual adecuado para estar clasificado como normal o por lo menos como limítrofe. La discapacidad mental, que se refiere a las enfermedades mentales, es decir, la esquizofrenia, la depresión, todas estas enfermedades que afectan el pensamiento, la emocionalidad, la energía del individuo. La sordoceguera, que es bien interesante y tenemos personajes a los cuales recordamos dentro de la literatura, como es el caso de la señora Helen Keller, que además de eso produjo grandes avances en los términos de cómo incluir a las personas en sordoceguera. La discapacidad física, que aquí la llaman discapacidad motriz en esta imagen, pero hablamos de la discapacidad física por múltiples motivos y creo que es donde tenemos mayor cantidad de información. Pero también está la discapacidad múltiple, personas que tienen mezcladas este tipo de discapacidades, por ejemplo, una discapacidad visual con una motriz, ya se vuelve una discapacidad múltiple y que genera mayor dificultad. Nosotros como grandes utilizadores del proceso, y es bien interesante, las terapeutas ocupacionales o los terapeutas ocupacionales hacen y diseñan muchas ayudas técnicas. Hay algunas que están prehechas, por ejemplo, el abotonador que vemos en la camisa amarilla, o algunas que se hacen dentro de estos laboratorios y que permitan ayudar, como es el caso del cepillo de la derecha, donde si ustedes se dan cuenta y observan, es un manubrio de cicla, es una goma, espuma esta de cicla, que permite aumentar el diámetro del cepillo y con una motilidad fina, complicada, permite hacer el cepillado. O algo más sofisticado, como es el caso del de la mitad del centro, arriba, que es un alcanzador que se utiliza en pacientes, por ejemplo, con síndrome de manguito rotador, o pacientes que tienen dolor lumbar y que utilizan, por ejemplo, los calzadores o los quitadores de medias que tenemos aquí en la parte inferior. Pero entremos a mirar cuáles son las discapacidades. Una de las discapacidades que encontramos más frecuentes en el mundo, y estamos hablando del 5% de la población mundial. Por cierto, se me olvidaba decirles, ¿cuántos creen ustedes que son las personas con discapacidad identificadas en Colombia y que están dentro del sistema de identificación? Voy a resolverlo un poquito más adelante, pero si quieren en el chat, escríbanme y participen diciéndome cuántas personas creen que tenemos con discapacidad en Colombia. Y ahorita les resuelvo el tema. La discapacidad auditiva en el mundo se supone que hay un 5% de la población mundial, o sea, 360 millones de personas que tienen alguna pérdida de audición hasta la sordera total, de los cuales 328 millones son de adultos y 32 millones son de niños. O sea, estamos hablando de una situación muy grande. Claro, nosotros lo ejemplificamos en nuestras cabezas, por ejemplo, con la película de la familia Belier, ¿no es cierto? Donde vemos unas personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, recuerden que en el trabajo también tenemos muchas personas que pierden la audición por exposición a altos niveles de ruido. La discapacidad auditiva está entendida como esa pérdida superior a 30 decibeles, o sea, escuchamos ruidos hasta de más arriba de 30 decibeles, eso es un ruido bastante alto. Y tenemos desde la sordera, como les decía, hasta la hipoacusia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué es escuchar? Es esa capacidad efectiva y sana que tiene el ser humano para oír y está ligada a la función del lenguaje. Por eso en muchas ocasiones se hablaba de sordomudos,
pero en realidad hoy en día no existen tantos mudos, existen muchas posibilidades de rehabilitar a las personas con pérdida de la audición y que ellas puedan adquirir un lenguaje. Ahora bien, muchos de ellos, por ejemplo, utilizan lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas no es español, ¿sí? Cada lenguaje de señas, y obviamente también existen lenguajes de señas, por ejemplo, norteamericano, no es igual al nuestro, tiene unas señas diferentes. Entonces, es un idioma distinto. El hecho de que sepan lenguaje de señas no significa que sepan español. Entonces, eso tenemos también que tenerlo muy en cuenta cuando vemos a estas personas en situación de discapacidad. Podemos tener personas con falla en la audición en el diario de venir de nuestro trabajo en el sector salud, pero también lo tenemos en pacientes y también los tenemos en gente incluida dentro de nuestro trabajo. Entonces, obviamente que esa capacidad de oír de manera sana y efectiva es la que nos va a definir la audición y la pérdida de la misma. Dentro de los exámenes que se utilizan usualmente y que determinamos, por ejemplo, como parte de los exámenes que debemos tener a nivel de la certificación de discapacidad, se utiliza la audiometría, que mediante tonos y frecuencias nos permite entender en qué zona de la cóclea se produce el daño, pero más que todo entender si estamos en las bandas conversacionales. Las bandas conversacionales están como desde 500 hercios hasta más o menos 4000 hertz. Allí es en esa parte cuando perdemos daño, que además de eso, en el daño laboral es el daño que se pierde de último, nos permite tener una pérdida auditiva. Entonces dijimos 30 decibeles, mucho más complicado si están en las bandas conversacionales, porque ahí es donde hacemos nuestro trabajo y donde tenemos nuestra interacción social. Y fíjense que las personas con una hipoacusia total, inclusive los que están desde el nacimiento, tienen una dificultad de inclusión social muy complicada. Eso es en cuanto a un examen como la audiometría, que es totalmente subjetivo, es decir, dependemos que la persona haya entendido nuestra instrucción para poder reportar la audiometría. Hasta los potenciales evocados. Los potenciales evocados se utilizan a nivel visual, auditivo y táctil. Y lo que hacemos es básicamente, como lo ven en la imagen, conectar una serie de electrodos y detectar la función cerebral cuando se habla o cuando se ve o cuando se oye. En este caso, y lo utilizamos acá, aunque también, como les decía, se utiliza en lo visual con la parte auditiva. Muy bien. En este orden de ideas y para continuar con nuestro tema, está el tema de ayudas técnicas. Entonces, ¿la ayuda técnica cuál es? Podemos tener audífonos. Miren, aquí tenemos un BTE, tenemos estos ITE que tienen la forma de la configuración de la oreja, los ICT, que son un poco más pequeños y discretos, y los CIT, que son aún más discretos. Casi que podría no distinguirse una persona con estos audífonos, pero también tenemos el implante coclear. Y esto es bien interesante. No interesa, digamos, el tema de la edad. Vamos a ver otros condicionantes que tienen los otorrinos para, digamos, manejar el tema. Estamos hablando, por ejemplo, del implante coclear. El implante coclear permite, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha, tener un receptor externo y comunicarse directo al oído. Para los que vimos La Mujer Nuclear, o el hombre biónico, bueno, creo que era la mujer nuclear la que lo tenía, el hombre biónico no lo tenía, pero quienes vieron la mujer nuclear, esto era, digamos que ese avance de esa época. Entonces, miren cómo hoy en día tenemos tecnologías tan sofisticadas como esta, que además de eso se utilizan también a nivel de los trabajadores y que nos permiten mantener una comunicación. Bueno, les cité a Helen Keller como una de las grandes pioneras de todos estos temas de ayuda y asistencia técnica de discapacidad, porque ella desarrolló además de eso muchas herramientas. Pero aquí nos decía que la ceguera separa a las personas de las cosas, es decir, cuando tú no ves, te separas de las cosas, pero la sordera separa a las personas de las personas, es decir, genera aislamiento social. De ahí la gran importancia de este tipo de elementos que nos permiten volvernos a reconectar. Muy bien, existen para personas, por ejemplo, que tengan algún grado de disminución visual, audífonos integrados a las gafas, que son también muy útiles y que les permiten darse cuenta, por ejemplo, mediante vibración, de algunas comunicaciones. El reloj despertador. Claro, nosotros pensamos en el reloj despertador y ya, pero resulta que hay relojes despertadores con disco de vibración. Entonces, el reloj timbra y la idea es que se transmita a través de vibración debajo de la almohada con un dispositivo vibratorio para que la persona que está utilizándolo lo pueda ver. Muy bien. En cuanto a los teléfonos, también los hay con vibración.
alámbricos e inalámbricos. Claro, yo estoy presentando casi que una cosa que está hoy en día en desuso, que son los teléfonos fijos, pero sin embargo ellos para las personas que tienen dificultades auditivas se vuelven muy importantes. Ahora, recuerden que no es en el teléfono, sino es en la tecnología que se utiliza en la casa, donde va a poder tener acceso a luz y timbre, y que le está indicando que hay un sonido mediante otras señales que no son auditivas. Claro, también nuestros teléfonos inteligentes que nos ayudan una cantidad alarmante a través de las apps para poder estar. Inclusive hay apps que permiten y hay, digamos, servicios para las personas sordas que les permiten ayudar a que él pueda hablar con esa persona en la app o a larga distancia y esa persona permita y traduzca lo que él está diciendo al resto de personas. Por eso las conversaciones se vuelven un poco complicadas porque a las personas que tienen problemas de sordera simplemente les hacen resúmenes. Entonces no hay realmente una comunicación como tal. Muy bien. César Fernando López nos pregunta aquí, está hablando, sí, que obviamente nos hacía la respuesta y nos decía, sí, como un 14 o 15% del mundo. Realmente sí es una gran parte de las personas, César. En Colombia dices que 1.300.000. En realidad estamos revisando con la Universidad Nacional estas cifras y lo que tenemos registrado son en este momento 3 millones de personas en situación de discapacidad. O sea, piensa que es más o menos unas 2 veces más de lo que estás pensando. Sandra dice que sufre de tinnitus hace como 4 años en el oído y no me han encontrado las causas. Hay muchas soluciones. Primero, es muy importante el tema del tinnitus porque además de la audición y está ligada a la pérdida de la audición, es muy molesto. De hecho, las personas pueden entrar en situaciones de depresión y de intento de suicidio por estos temas de los tinnitus. ¿Qué te recomiendo? Uno, la consulta al otólogo, pero hay para el tema de tinnitus varias cosas. Hay, por ejemplo, hay algunos medicamentos que son de medicina alternativa, algunos hablan del fósforo como medicación como tal. En cuanto a otorrino, se hacen infiltraciones en oído para tratar de destruir, por ejemplo, el nervio como tal. Entonces hay infiltraciones en oído medio y en oído interno para tratar de disminuir la presencia del tinnitus. Pero también hay tecnologías como estos audífonos que estábamos viendo que se utilizan para generar ruidos enmascaradores y en la noche que es donde más molesta porque es cuando más suena, se utilizan algunos ruidos que son específicos para disminuir la sensación del tinnitus, porque recuerda que ahí hay una sensación interna que también no ayuda mucho y es mi molestia con el tinnitus, que es súper clave para poderlo manejar. Entonces, allí es importante eso. Entonces, recuerda, existen, además de los otorrinos, los otólogos que son especialistas en el área, que tienen algunas cosas más de lo que yo te estoy contando, porque eso, pues, la verdad es que es muy corto, y hay también mucha tecnología hoy en día. Entonces, todo esto que te estoy comentando, y te voy a, de pronto, a través de la parte interna voy a mandarte un par de temas que hablan de tinnitus específicamente, si quieres leer un poquito más. En cuanto a la discapacidad física, es, digamos, la más conocida y es donde se genera, por ejemplo, o una patología o se genera la falta de una parte del cuerpo que no le permite desarrollarse de manera convencional. Y entonces allí tenemos mucha tecnología de asistencia y mucha ayuda técnica. Entonces, fíjense, por ejemplo, que para movilizar a la persona, yo puedo utilizar estos arnés que aparecen aquí en rojo. Yo no sé si vean mi mouse en la pantalla, pero se refiere a este arnés que estamos viendo aquí, que genera una ayuda para el ayudador. Entonces, la persona que está haciendo el manejo de estas personas, por ejemplo, una persona en cuadraplegia, yo podría levantarlo con este aparato y hacerle los traslados de cama a silla o de cama al baño, de cama a silla, silla a baño, es decir, todos los elementos. Pero también están elementos de asistencia como el que están viendo abajo y a la izquierda para baño, donde le proporciona la posibilidad de movilizarse dentro de taza y también la movilidad de silla a taza. Por ejemplo, tenemos las sillas de ruedas que, como les decía, tienen mucha tecnología y hoy en día tenemos sillas que permiten, por ejemplo, y conozco un cirujano plástico de una de nuestras IPS que hace cirugía plástica con una silla de ruedas que le permite tener sedestación, es decir, lo pasa de sedente de sentado a de pie con esta silla de ruedas que son de alta tecnología y con esto él sigue operando.
fíjense que él sigue haciendo su labor como tal. Obviamente que cuando vemos llegar a nuestros pacientes en silla de ruedas, siempre vemos pacientes que están muy mal ubicados, es decir, donde, por ejemplo, la silla es muy profunda o no le colocan la silla, la espuma o el cojín antiescaras. Y es peor cuando los vemos llegar con los bastones. Usualmente llegan con estos, existe el bastón de madera, pero digamos que me llegan, por ejemplo, con síndrome de manguito rotador y túnel del carpo y que además de eso tienen un problema de cadera y utilizan estos bastones duros de mangos que son totalmente inmanejables o tienen problemas y entonces no utilizan estos bastones de tipo canadiense, que aquí lo vemos en esta tecnología plateada, pero también los hay en carbono que son altamente digamos, de mucho menor peso y de mucha más resistencia, con apoyos de diferentes tipos para que la persona pueda apoyarse y no resbalarse y no caer. Y obviamente esto implica también que en tecnologías de movilidad yo tengo que poder darle, y esto lo hace el terapeuta físico y ocupacional, la altura que tiene que tener el bastón. Entonces, cuando lleguen nuestros pacientes y cuando tengan personas en su familia o para ustedes mismos, siempre pidan que fisiatría y terapia le diga cuál es el tipo de bastón adecuado, uno, y dos, que se lo ubique a la altura correspondiente. Lo mismo pasa con la silla de ruedas. Tiene que estar prescrita porque no todas le sirven para todo. ¿De acuerdo? Hay camas, hay hoy en día inclusive sillas de ruedas que permiten subir escaleras. Entonces, que no son solamente como las que les voy a mostrar acá, que son sillas de ruedas que tienen, por ejemplo, o que le permiten como el de la mitad y el de que están, los dos que están en la mitad, por ejemplo, subir la escalera sentándose la persona allí. También hay sillas de ruedas que ellas solitas son capaces de subir escaleras como tal. Claro, estamos hablando de tecnologías de 18 a 40 millones de pesos. El ascensor, mi mamá tiene grandes problemas de sus rodillas y le instalamos su ascensor en la casa. Esto con el objeto, uno, de ahorrar rodilla y dos, de ayudarle. Estas son tecnologías de asistencia, además de una ayuda técnica. O, por ejemplo, esta donde le permiten hacer, por ejemplo, su terapia acuática al trabajador o a la persona que la necesita y que le permite hacer el traslado allí con este aparato. Pero igual, miren, tenemos muchas ayudas técnicas, por ejemplo, estas que tienen que ver con ayuda de higiene, que le permite, por ejemplo, limpiarse la espalda a la persona, o las ayudas para vestirse cuando no pueden poner el saco en el hombro de manera completa, baberos para adultos, ayudas para medicación, donde le está indicando en qué día y qué medicación tiene que tomar. Por ejemplo, juegos para mayores, ayudas para zurdos y amputados, ayudas técnicas que le permiten, por ejemplo, permitir su elevación del paciente. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no es cierto? El cepillo en síndromes de manguito rotador, que son cepillos con extensión que les permiten peinarse sin necesidad de pedirle a otra persona que le ayude, entonces eso le da independencia. Las sillas de bañera, usualmente cuando uno les pregunta aquí, tienen sillas que son sillas Rimax que se venden a la ducha. Hay algo mucho más sofisticado que eso. Miren este corta uñas adaptado que estoy mostrando acá, es de tecnología distinta, pero aquí también las terapeutas ocupacionales los hacen en madera. Lavacabezas para las personas que no pueden llegar a bañarse la cabeza. El soporte para el secador que le permite prender el secador y moverse ella en vez de mover el secador. O esponjas con mango largo, por ejemplo, para el baño. También habíamos visto aquí estas que son para la cocina, ¿no es cierto? Para meter al microondas, por ejemplo, este soportaplatos o este girador de llaves. Claro, en tecnología de asistencia física hay mucho. En discapacidad de tipo intelectual, y voy a definirla para ser mucho más claro, es aquella donde hay una limitación en las habilidades diarias que una persona aprende. Y entonces estamos hablando del aprendizaje. Entonces, una persona cuando tiene problemas de memoria o cuando tiene problemas cognitivos va a tener dificultades de aprendizaje. Entonces, o aprende y se le olvida o no puede aprender. ¿Listo? Entonces, esto le va a servir para responder en múltiples situaciones de la vida, ¿no es cierto? Entender, por ejemplo, cómo se resuelve un problema. Nosotros hacemos siempre una pregunta y es, ¿usted qué hace cuando tiene un problema? Y significa que yo entiendo el problema, planeo una solución y la aplico. No importa que lo solucione o no, pero puede manejar el problema porque entiende el proceso de todos estos pares de pensamiento. Claro, nosotros obviamente cuando vemos un problema simplemente decimos, bueno, se me quedaron las llaves, simplemente voy, pido, llamo que me den una, saco una copia, llamo al cerrajero.
Eso parece muy fácil, pero para las personas que sufren discapacidad intelectual se vuelve muy complicado tener ese tipo de respuestas y de pensamientos. Le ayuda a llevar mucho más fácil el entorno y hacerlas más sencillas las cosas a las personas en situación de discapacidad intelectual, porque obviamente no pueden o comprender o no pueden comunicarse o no pueden aprender. Es muy importante pensar en que esta discapacidad intelectual es usualmente irreversible. Claro, alguien podría decirme, bueno, pero la física también. Sí, es cierto, pero aquí es mucho más oneroso en términos de que la ayuda técnica no es tan sencilla. Y obviamente no es solamente un reto para la persona, es un reto para la familia en general. Y recuerden cómo ustedes hace unos años, 10, 20, 30 años, las personas que tenían, por ejemplo, un síndrome de Down eran ocultadas en la casa porque eran un descrédito, era algo de lo cual la gente no se sentía orgulloso. Y eso hacía que también al alejarlos, al aislarlos, no se planearan y no se tuvieran ayudas para ellas. Y obviamente hoy existen muchas ayudas. Ustedes sabían, por ejemplo, que en las alcaldías locales a las personas en situación de discapacidad se le da una ayuda técnica que es un kit cognitivo y ese kit cognitivo le permite ayudar a entender las cosas. Por ejemplo, existen ayudas de multiplicación y de suma, que son tabletas que les permiten o mediante hilos o mediante una serie de conexiones aprenderse o por lo menos ejecutar la tabla de multiplicación o las múltiples sumas. Entonces, existen muchas ayudas que son distintas y que les permiten a las personas comunicarse y entender las cosas en términos de la discapacidad intelectual. Bueno, muy bien. Hay, por ejemplo, asistentes digitales personales, que son los PDA, que les permiten entender los entornos, ayudándoles a programar ese tipo de actividades que tienen que realizar, que son difíciles para ellos. Hay otra discapacidad que es clarísima para todos nosotros, que es la discapacidad visual, que como les dije, aísla de los objetos. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la discapacidad visual arranca con la pérdida paulatina de la visión. Entonces, hay que rehabilitar antes de que lleguen a la ceguera total. Se calcula más o menos que en el mundo hay alrededor de 36 millones de personas ciegas y otros 216 millones de personas que viven con discapacidades visuales moderadas a severas, es decir, que tienen o muy baja visión o que están perdiendo esa visión. El 80% de la capacidad visual alrededor del mundo mm, se puede manejar, es decir, todos estos elementos que vamos a mirar ahorita, ahí les dejo, por ejemplo, el tema de la biblioteca de MinSalud que permite entender la discapacidad visual, eh, está muy correlacionada con la posibilidad que tenemos de independencia y de funcionalidad de las personas con discapacidad visual. Entonces, hablamos que la discapacidad visual puede ser o por ceguera o por disminución de la visión. Y cuando hablamos de ceguera, hablamos, por ejemplo, de cuando no hay percepción de luz o cuando se reduce mucho el campo visual. Y un poco el concepto de agudeza visual y campo visual a veces son difíciles de entender, pero hablamos, por ejemplo, de una agudeza visual que esté en el ámbito de 0,3 o de 0,0665. Estamos hablando de visiones que superan el 20/200, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la clasificación de discapacidad visual de la OMS, pero que es importante aquí y es que las discapacidades moderadas, graves y las cegueras se pueden intervenir. Recuerden que la agudeza visual es esta capacidad que tenemos para discriminar, es decir, para poder detectar en un ángulo de 5 grados los detalles, por ejemplo, de una letra o de un objeto. Eso es lo que permite hacer la agudeza visual y se ve con el centro del ojo, con los primeros 10 grados de visión. El campo visual, en cambio, te permite entender todo el espacio visual con una visión periférica y una visión central. Y fíjense cómo ahí les estoy mostrando que el ojo, dependiendo de la ceja, del pómulo, de la nariz, tiene diferentes ángulos de apertura. Entonces, por ejemplo, en la parte superior tiene 60 grados, en la parte inferior, dependiendo del pómulo, puede llegar hasta 70 grados, hasta 60 grados del lado nasal, es decir, por la nariz, y hasta 100 grados del lado temporal. Entonces, es esa porción del espacio visual. ¿Y para qué sirve la agudeza? Sirve para leer, por ejemplo, para ver el detalle o la discriminación de algo. Tanto que el campo visual me permite, por ejemplo, manejar, porque cuando yo manejo, puedo, sin necesidad de detallar un objeto, ver que él entra dentro de mi campo visual y, por ejemplo, podría frenar. Entonces, miren cómo se ve una persona con una disminución de la agudeza visual. Entonces, el problema es la discriminación. Aquí no sabe qué letra de Nick para qué lado para qué lado va esa letra, entonces no me permite ver. Y este es un defecto de campo visual. Un poco
hago estas imágenes porque me permiten explicar mejor lo que es la discapacidad visual. Entonces, imagínense usted tiene o una ceguera o una baja visión como la que estamos viendo, donde está en los 20 grados de visión, o sea, usted tiene y pierde todo el resto a su alrededor. O cuando se pierde un ojo, y cuando estamos viendo esto, la gente tiende a tropezarse de ese lado. Y en términos visuales, la gente dice, bueno, una lupa. Resulta que eso no es tan sencillo. Estas son las lupas que entendemos desde el punto de vista nuestro en general, pero resulta que está, por ejemplo, el microscopio, el telescopio Galilei, que lo ven instalado sobre unas gafas. Eso ayuda a cantidades a mejorar la visión. O, por ejemplo, los telemicroscopios. O hay mucha tecnología de asistencia que permite magnificar y que con el residuo visual las personas puedan todavía leer. Tenemos, por ejemplo, aquí también los telescopios que les había dicho. Y muy importante, las personas que van perdiendo visión tienen que utilizar lentes coloreados o gafas con filtro protector. Alguien diría por qué una persona ciega lo necesita, porque la luz sí les incomoda mucho y no les ayuda para nada a la discriminación de objetos ni en el campo visual, pero sí taparlos nos puede ayudar. Hay prismas Fresnel, hay telescopios, hay formas de comunicación también, por ejemplo, como las impresoras Braille, que permiten con esta tecnología de escribir, ya sea como lo vemos en las antiguas impresoras de punto, que permiten escribir en resalte, o sea que puede leerse por estas personas, o los sistemas Braille comunicados al computador, también existen. Y hay impresoras, como les digo, de impresoras que permiten generar eso. También advertencias de vibración o de sonido para las personas ciegas. O, por ejemplo, cuando una mamá, vemos aquí, no puede escuchar o no puede ver, hay sistemas que convierten el ruido en vibración o en iluminación para que pueda la mamá darse cuenta que el niño está teniendo algún problema. Estos son personas con discapacidad. Estos son lo que les contaba de los relojes despertadores que tienen unas placas que se colocan debajo de la almohada y que les permiten identificar que está vibrando. Por otro lado, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con conversación a distancia. Claro, nuestros teléfonos inteligentes los hacen mucho mejor, pero sigue habiendo algunos dispositivos antiguos que podemos mirarlos allí. El acceso a la información impresas son bien importantes, como el Opta con los software de magnificación. Y en cuanto a lupas, hoy en día realmente utilizamos este tipo de ayudas ópticas que son las lupas digitales, el telescopio Galileo, el telescopio Galilei que habíamos visto, o el Visolux, que son tablets que permiten ampliar mucho lo que se está leyendo y que permiten mejorarlo. Hay muchos desarrollos hoy en día, les dejo este artículo para que lo lean, de inteligencia artificial y de mapas sonoros 3D, temas de conocimiento con la punta de los dedos, que ustedes saben que, por ejemplo, en los ascensores y en las diferentes instalaciones se está pidiendo que instalen con lenguaje braille para que la gente lo pueda hacer. Sin embargo, hay que enseñar el braille a la gente. Los tipos de bastón. Los bastones permiten ubicarse, pero ustedes sabían, por ejemplo, que los bastones tienen colores específicos. El verde es para personas con discapacidad baja visión, el blanco para personas con ceguera, y el que tiene franjas rojas y blancas son personas sordociegas. Entonces, ya en el futuro, cuando ustedes vean un bastón, van a entender que no es lo mismo y que el verde habla de baja visión, pero el blanco y el rojo con blanco tienen mucha más discapacidad. Hay bastones con GPS y con mecanismos Bluetooth y giroscopios. Eso ya es una cosa impresionante. Y claro, hablamos de los perritos que no son tecnología antigua, sino que además de su función, tienen la función de ser una ayuda para las personas en situación de baja visión o de ceguera. Los sordociegos, o sea, estamos sumando dos. Estas personas obviamente tienen unos problemas de desconexión con el medio muy importante. Entonces, por ejemplo, las tecnologías, el lenguaje de señas se les hace sobre la mano y ellos perfectamente a través de esta lectura pueden ir manejándolo. Ya hay algunas tecnologías de informática que permiten, como es el caso de las impresoras Braille y de otros accesorios, traducirles para que ellos puedan leer. El despertador de tipo skin holes, que tiene no solamente sonido, sino que avisa en cualquier zona de la casa o bajo la almohada que hay un sonido o que hay una vibración. El bastón que a estas personas con ceguera, con toda esta tecnología que hablamos de esto de GPS y de otras tecnologías de Bluetooth, les permiten ubicarse a pesar de su sordoceguera. Y obviamente que también hablamos de la tecnología de asistencia en el hogar. Aquí no es tan común, ¿no es cierto? Pero sí existe mucha tecnología
para las cocinas, para los termómetros, para los ambientes. Digamos que por efecto de imágenes y todo esto no les proyecto, pero en la Universidad Nacional hay unos laboratorios de discapacidad súper importantes que permiten en todos los ámbitos de la casa, por ejemplo, cómo se puede abrir una puerta sin necesidad de abrir la chapa, con identificación, pero además de eso para personas que tengan, por ejemplo, la pérdida de un miembro. En la discapacidad mental y psicosocial, que estamos hablando de estas enfermedades, personas que tienen problemas de cambio de ánimo, en la depresión, la ansiedad, de miedo, o que escuchan voces o que tienen visiones, como es el caso de la esquizofrenia, o que han experimentado problemas muy complejos de salud mental, pues básicamente hay ayudas de tipo psicológico, hay call center, como es el caso de Positiva, que tiene un call center que en muchas empresas se utiliza para el asesoramiento de tipo psicosocial y que permite a estas personas una orientación para poder manejar estas patologías. Pero muy importante, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las implicaciones que tienen estas ayudas? Las ayudas técnicas mitigan, neutralizan la deficiencia y ayudan en la situación de discapacidad. Son un gran apoyo para las personas. Permiten la autonomía, es decir, que las personas pueden controlar, afrontar y tomar decisiones. Una persona ciega sin rehabilitación no se puede mover. Una persona con rehabilitación, así sea ciega, se puede mover por donde quiera. Entonces le da toda la independencia del caso. Por otro lado, recuerden que las ayudas técnicas permiten a las personas llevar una vida digna, una vida sana y productiva, ¿no es cierto? Entonces podrá estudiar, podrá trabajar y podrá participar en la vida social. Y esto permite que las personas, obviamente, tengan acceso a estos sitios, ¿no? A inserción laboral, a reintegro laboral, a estudio, a participación social. Miren, por ejemplo, como hay un pasador de hojas aquí para personas que tienen problemas de motricidad fina. En la calificación de pérdida de la capacidad laboral también es súper importante. Cuando nosotros formulamos las ayudas técnicas, ¿qué sucede? Uno, que vamos a poder valorar estas actividades de la vida diaria. Este es el rol laboral. Y aquí fíjense cómo un componente es si las tareas y operaciones se desarrollan con ayudas técnicas, ya de hecho arrancan con una pérdida que alcanza el 15%. Súper importante. Bueno, y la necesidad de ayuda de una persona o de ayuda que la persona le haga absolutamente todo. Entonces tiene una importancia que arranque en el 15%. En cuanto a las actividades de la vida diaria, esto se llama otras áreas ocupacionales, todo lo que es aprendizaje, conocimiento, comunicación, movilidad, cuidado personal, vida doméstica, se valora también con base en la ayuda técnica. Entonces aquí está la tabla donde dice que en la dificultad moderada es cuando la persona requiere del uso de una ayuda técnica. Entonces nosotros cuando calificamos damos la gravedad C a estas personas cuando tienen en sus actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria la necesidad del uso de ayudas técnicas, que además de eso vimos que están en múltiples sitios, ¿no es cierto? Uno no es una persona en discapacidad solamente en la casa o solamente el trabajo, es una persona en discapacidad en muchas áreas y obviamente ese entorno que me permita ser manejado a través de la ayuda técnica va a mejorar mi calidad de vida. La ayuda técnica proporciona estos parámetros entonces para mirar lo que es la actividad de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria que se van a ver reflejados en puntos de porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y obviamente con el acceso a una pensión o no. Muy bien, les he dejado una serie de bibliografías. Hay mucho más, hay mucho frente al tema y frente a la persona que me preguntaba en el tinnitus, aquí van a encontrar muy seguramente gran parte de las respuestas en este que tiene que ver, en el número 3 que tiene que ver con el ABC de la discapacidad auditiva. Te conmino para que lo mires, que te puede ayudar bastante bien con el tema. Muy bien. Eh, pero Wilmer, yo creo que ya es hora de hacer nuestra encuesta final, nuestra evaluación final. Claro que sí, doctor Alonso, muchísimas gracias por esta información tan importante y vital que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es una ayuda técnica? A, dispositivo externo que promueve la independencia de personas. B, elementos que permiten dar soporte vital. C, máquinas para dosificar medicamentos. D, todas las anteriores e ninguna de las anteriores. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primer pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta.
A, dispositivo externo que promueve la independencia de personas, un 30%. B, elementos que permiten dar soporte vital, un 4%. C, máquinas para dosificar medicamentos, un 0%. De todas las anteriores, un 64%. En ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Doctor, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Muy bien, duplicamos el número de respuestas correcta, que es un dispositivo externo. Sin embargo, también todas las anteriores era viable, entendiendo que damos soporte vital y que además de eso podemos mejorar nuestra calidad de vida con ellas. Entonces, sí, mejoramos al 30% y al 60% la respuesta, es decir, un 90% en el total, entendiendo de qué se trata el tema. Muy bien. Doctor, muchas gracias por la retroalimentación. Pasamos a nuestra segunda pregunta. De las incapacidades temporales médicas, es cierto: A, promueve la independencia de una persona. B, que mantiene o mejora su funcionalidad. C, promueve su bienestar. De todas las anteriores, en ninguna de las anteriores. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, promueve la independencia de una persona, un 3%. B, que mantiene o mejora su funcionalidad, un 5%. C, promueve su bienestar, un 21%. De todas las anteriores, un 56%. En ninguna de las anteriores, un 15% de respuesta, doctor Alonso. Ok, la respuesta correcta era la D y se mantuvo en la respuesta. Sin embargo, yo tengo que aceptar que ahí cometió un error, y es que no eran las incapacidades temporales, sino las ayudas técnicas, y efectivamente las ayudas técnicas tienen que ver con todos ellos. Creo que algunos sí la entendieron y discúlpenme por mi error. Doctor Alonso, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Las discapacidades son: A, visuales auditivas. B, físicas sordocegueras. C, intelectuales y mentales. D, ninguna de las anteriores es correcta. E, todas las anteriores son correctas. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Los resultados de la tercera y última pregunta fueron los siguientes: A, visuales auditivas, un 2%. B, física sordoceguera, un 0%. C, intelectuales y mentales, un 0%. D, ninguna de las anteriores es correcta, un 0%. E, todas las anteriores son correctas, un 98% de respuesta. Doctor Muy Alonso, ¿qué bien. tal nuestra La última pregunta? respuesta mejoró cantidades alarmantes y casi todos acertaron. Efectivamente, el 98% de todas las anteriores son ciertas. Y obviamente pasamos de un 80% allí, o sea que mejoró el entendimiento de qué es la discapacidad y qué son las ayudas técnicas. Muchas gracias a todos ustedes, a ti Wilmer, ingeniero, gracias por su ayuda en esta acción de nuestra comunidad. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti, como siempre, por habernos acompañado en este evento web de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en la próxima acción educativa. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por su acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.